Antes de que todo existiera, Dios ya estaba allí, y comprender esto cambia completamente la forma en que vemos la fe. Mientras escuchas, ya te preguntas, ¿y si Dios estuviera actuando mucho antes de que lo percibieras? A lo largo de toda la historia bíblica, desde la creación hasta hoy, hay un movimiento silencioso conduciendo todo. El Espíritu Santo actuando antes de la palabra, antes de la decisión, antes del cambio. Si esta idea ya comienza a tener sentido para ti, aprovecha y suscríbete al canal, porque es exactamente de esto de lo que hablamos aquí. Tal vez ya hayas sentido que algo estaba siendo alineado por dentro, incluso cuando nada cambiaba por fuera. Si eso ya te ocurrió, deja un like ahora, porque este contenido fue hecho para ese tipo de momento. Y mientras escuchas, comenta desde dónde estás viendo, porque este mensaje alcanza a personas en tiempos y lugares diferentes, pero con la misma necesidad de claridad espiritual. Ahora quédate conmigo, porque a partir de aquí el video comienza. Antes de que hubiera cielo, tierra o cualquier referencia de tiempo, Dios ya existía en plenitud absoluta. Las Escrituras no comienzan intentando probar esta realidad, la afirman como fundamento. Padre, Verbo y Espíritu Santo no surgen como conceptos explicativos, sino como una comunión eterna que antecede a toda la existencia creada. Cuando la Biblia comienza, Dios ya está allí y el Espíritu ya está en acción. Esto cambia completamente la forma de leer el texto sagrado. La creación no nace del vacío, sino de la plenitud divina. El Espíritu Santo aparece al inicio no como un detalle, sino como una presencia decisiva, moviéndose sobre el caos primordial. Antes de la palabra que ordena, hay una presencia que prepara. Esto revela que Dios no reacciona al caos, Él lo domina. El Espíritu muestra que la historia de la fe comienza con un Dios que se acerca antes de ser invocado. Desde el primer momento queda claro que nada existe fuera de su intención. Cuando el relato bíblico describe al Espíritu moviéndose sobre las aguas, revela lo que estaba ocurriendo espiritualmente en ese momento. El caos no era ausencia de Dios, sino el escenario donde su orden sería establecido. La creación no sucede por casualidad ni por necesidad, sino por decisión soberana. Al formar al hombre del polvo y soplar en él el aliento de vida, Dios revela algo esencial sobre el ser humano. La vida no se define por la materia, sino por la presencia divina que habita. El Espíritu no solo crea, establece propósito, identidad y relación. Incluso después de la caída, esta presencia no se extingue. El Espíritu continúa actuando en la historia, preservando la promesa y conduciendo el plan de Dios a pesar de la infidelidad humana. Esto muestra que la redención no comienza con el arrepentimiento del hombre, sino con la fidelidad continua de Dios. A lo largo de la historia de Israel, el Espíritu Santo no se manifiesta de forma genérica o constante sobre todos, sino que actúa conforme al propósito revelador de Dios en cada tiempo. Él viene sobre personas específicas para cumplir tareas que superan las capacidades humanas. No se trata de exaltación personal, sino de servicio al plan divino. Cuando líderes son capacitados, profetas reciben discernimiento o reyes son fortalecidos, la Escritura deja claro que esta acción no nace del mérito humano. El Espíritu revela que Dios gobierna la historia incluso cuando el pueblo no lo percibe. Él orienta decisiones, preserva la alianza y mantiene viva la promesa de redención. Espiritualmente, esto muestra que Dios nunca dejó a su pueblo entregado al azar. Incluso en los períodos de aparente silencio, el Espíritu continúa sosteniendo el hilo de la revelación. Cada intervención apunta a algo mayor que aún estaba por venir. Esta actuación progresiva del Espíritu crea, a lo largo de las Escrituras, una expectativa clara de cambio. Los profetas anuncian un tiempo en el que esta presencia no estaría limitada a momentos ni a individuos escogidos. Dios promete derramar su Espíritu de forma amplia, alcanzando el interior humano de manera definitiva. Esta promesa revela a un Dios que no desea solo gobernar externamente, sino habitar en el interior del ser humano. El Espíritu pasa a ser presentado no solo como poder, sino como agente de transformación profunda. Él no solo dirige acciones, sino que forma carácter y renueva el corazón. Esta expectativa prepara el escenario para
para el Mesías, en quien la presencia del Espíritu no sería temporal ni parcial. Lo que estaba siendo revelado era un nuevo modo de relación entre Dios y la humanidad, más íntimo, continuo y restaurador. Con la venida de Jesucristo, esta expectativa encuentra su cumplimiento pleno. El Espíritu Santo, que antes venía sobre personas, ahora está presente desde la concepción del Hijo. Esto revela que la encarnación no es solo un acontecimiento histórico, sino un acto espiritual profundamente trinitario. Jesús no actúa separado del Espíritu, ni el Espíritu actúa independientemente del Hijo. Toda la misión de Cristo es conducida en perfecta comunión con el Espíritu. Él es ungido no para un momento específico, sino para toda su obra. Esto muestra que la autoridad de Jesús no proviene de estrategias humanas ni de estructuras religiosas, sino de la presencia continua de Dios en él. El Espíritu lo conduce, lo sostiene y lo dirige en cada etapa. Así, Dios revela que la redención no será realizada por fuerza humana, sino por obediencia plena a su voluntad. A lo largo del ministerio de Jesús, el Espíritu Santo se manifiesta como aquel que revela la verdad, confronta el pecado y señala el reino de Dios. Cada enseñanza, cada señal y cada confrontación revelan no solo poder, sino claridad espiritual. El Espíritu no produce confusión, sino discernimiento. Él muestra que el reino no es político ni cultural, sino espiritual y transformador. Cuando Jesús actúa, el Espíritu revela el carácter de Dios, santo, cercano y misericordioso, sin jamás relativizar la verdad. Espiritualmente, lo que está ocurriendo es la inauguración de una nueva creación. Así como al principio el Espíritu se movía sobre el caos, ahora actúa para restaurar lo que fue corrompido por el pecado. En Cristo, Dios muestra que la transformación verdadera comienza en el interior y se manifiesta en la vida. La culminación de esta obra ocurre en la cruz, donde el Espíritu Santo permanece activo incluso en el momento de mayor aparente derrota. Las Escrituras revelan que Jesús se entrega voluntariamente, sostenido por la obediencia perfecta al Padre, y esta entrega no ocurre en ausencia del Espíritu, sino en plena comunión con Él. Espiritualmente, lo que sucede allí es más profundo que el sufrimiento físico. El Espíritu sostiene al Hijo para que la obra de la redención sea completa, sin ruptura en la voluntad divina. La cruz no es un accidente histórico, sino el punto donde la justicia y la misericordia se encuentran. El Espíritu revela que Dios no abandona su creación en el momento más oscuro, sino que permanece fiel hasta el fin. En este acontecimiento, Dios muestra que la salvación no proviene de la fuerza, sino de la sumisión total a su voluntad. La resurrección confirma de forma definitiva esta realidad. El mismo Espíritu que se movió sobre el caos de la creación y sostuvo la misión de Cristo, ahora actúa trayendo vida donde había muerte. La Escritura revela que Jesús es resucitado por el poder del Espíritu, inaugurando un nuevo orden espiritual. Lo que estaba ocurriendo en ese momento no era solo la victoria sobre la muerte física, sino el inicio de una nueva creación accesible a la humanidad. Dios revela que el pecado y la muerte no tienen la última palabra. El Espíritu se manifiesta como aquel que vence la corrupción y establece la vida eterna. Esta resurrección lo cambia todo en la fe cristiana, porque muestra que la esperanza no está en ideas o principios, sino en un Dios vivo que actúa en la historia. La fe pasa a estar fundamentada en un hecho espiritual que transforma el presente y redefine el futuro. Después de la resurrección, la presencia del Espíritu Santo asume un nuevo papel en la relación entre Dios y la humanidad. Jesús deja claro que su obra no termina con su victoria sobre la muerte, sino que se extiende por medio de la morada del Espíritu en los que creen. El Espíritu no es presentado como sustituto de Cristo, sino como aquel que hace la obra de Cristo presente y eficaz en el tiempo. Espiritualmente, lo que sucede es una transición decisiva. La fe deja de depender de la proximidad física con Jesús y pasa a ser sostenida por la presencia interior de Dios. El Espíritu pasa a enseñar, recordar, convencer y conducir a la verdad. Dios revela que su intención siempre fue habitar en el interior del ser humano, no solo ser reverenciado a distancia. Esta promesa prepara el camino para un nuevo modo de vivir la fe, marcado por
una transformación interior continua. Esta realidad se manifiesta plenamente en Pentecostés, cuando el Espíritu Santo es derramado sobre toda la comunidad de discípulos. No se trata de un acontecimiento aislado o meramente emocional, sino de un hito histórico y espiritual. Lo que estaba ocurriendo en ese momento era el cumplimiento de las promesas antiguas y la inauguración de la Iglesia como cuerpo vivo. El Espíritu deja de actuar de forma limitada y pasa a habitar permanentemente en los que creen. Dios revela que su pueblo ahora sería guiado de dentro hacia afuera. La capacitación espiritual no tiene como objetivo la exaltación personal, sino el testimonio fiel y la perseverancia. El Espíritu concede poder para vivir la fe en medio de la oposición, de la duda y del sufrimiento. Este derramamiento lo cambia todo, porque establece una nueva identidad para el pueblo de Dios, ya no definida por ritos externos, sino por la presencia viva del propio Dios en su interior. A partir de este punto, la vida cristiana pasa a ser comprendida no como adhesión a un sistema moral, sino como participación real en la vida de Dios. El Espíritu Santo se convierte en el agente continuo de esta participación, formando, corrigiendo y sosteniendo a los que creen. Espiritualmente, lo que ocurre es un cambio profundo de gobierno interior. El ser humano deja de ser conducido únicamente por impulsos naturales y pasa a ser orientado por la verdad revelada. El Espíritu no anula la voluntad humana, sino que la alinea con el propósito de Dios. Él revela el pecado no para condenar, sino para restaurar. Dios se muestra paciente, fiel y comprometido con la transformación real del interior humano. Esta obra no es instantánea, sino constante, silenciosa y profunda. A lo largo de la historia de la Iglesia, el Espíritu continúa actuando como aquel que preserva la verdad en medio de contextos de persecución, error y acomodación. Él conduce a la comunidad a la fidelidad a las Escrituras, impidiendo que la fe se reduzca a una tradición vacía. Espiritualmente, esto revela que Dios no abandona a su pueblo a lo largo del tiempo. El Espíritu mantiene viva la centralidad de Cristo, incluso cuando las estructuras humanas fallan. Él corrige excesos, confronta desviaciones y llama al arrepentimiento. Esta actuación demuestra que la Iglesia no se sostiene por liderazgo humano, sino por la presencia continua de Dios. El Espíritu actúa para preservar la esencia de la fe, garantizando que el Evangelio permanezca vivo, relevante y transformador en cada generación. Esta presencia continua del Espíritu también redefine la comprensión de la santidad. Deja de ser vista como aislamiento religioso y pasa a ser entendida como transformación interior visible en la vida práctica. El Espíritu actúa moldeando actitudes, deseos y decisiones, conduciendo al creyente a una vida coherente con la verdad revelada. Espiritualmente, lo que está ocurriendo es la restauración progresiva de la imagen de Dios en el ser humano. La santidad no nace del esfuerzo autónomo, sino de la sumisión a la acción divina. Dios revela que su propósito no es solo perdonar el pecado, sino liberar del dominio de éste. El Espíritu trabaja de forma firme y paciente, mostrando que la obediencia es fruto de la relación, no del miedo. Así, la fe pasa a ser vivida en lo cotidiano, en el silencio de las decisiones y en la constancia de la fidelidad. Esta obra interior también trae discernimiento espiritual frente al mundo. El Espíritu capacita al creyente para comprender la realidad desde la perspectiva de Dios, y no solo desde las circunstancias visibles. Él revela que la historia humana no avanza al azar, sino bajo la soberanía divina. Espiritualmente, esto genera estabilidad en medio de la incertidumbre y esperanza en tiempos de crisis. El Espíritu conduce a la verdad no para generar orgullo, sino humildad y dependencia. Dios se muestra presente incluso cuando no es percibido, activo incluso cuando el silencio parece dominar. Esta comprensión transforma la manera de vivir el tiempo, el sufrimiento y la espera. La fe deja de ser una reacción emocional y pasa a ser confianza fundamentada en la fidelidad de Dios. Esta acción continua del Espíritu también redefine la forma en que el creyente comprende el sufrimiento y la perseverancia. Las Escrituras muestran que la presencia de Dios no elimina automáticamente el dolor, sino que concede sentido
sentido y dirección en medio de él. El Espíritu sostiene la fe cuando las circunstancias no ofrecen respuestas inmediatas. Espiritualmente, lo que ocurre es una maduración que no depende de resultados visibles. Dios revela que está más interesado en formar un pueblo fiel que en ofrecer soluciones rápidas. El Espíritu enseña a permanecer, a confiar y a obedecer incluso cuando el camino no es claro. Esta perseverancia no nace de la resistencia humana, sino de la certeza de que Dios gobierna todas las cosas. Así, la fe deja de estar condicionada al éxito y pasa a estar arraigada en la confianza en el carácter de Dios. Al mismo tiempo, el Espíritu orienta a la comunidad cristiana a vivir en unidad y responsabilidad mutua. Él no forma individuos aislados, sino un cuerpo que refleja el carácter de Cristo. Espiritualmente, esto revela que la fe no es solo una experiencia personal, sino una realidad compartida. El Espíritu distribuye dones conforme a su voluntad, no para competencia, sino para edificación. Dios se revela como aquel que valora la diversidad sin ruptura y la unidad sin uniformidad. Esta dinámica protege a la Iglesia de extremos y desviaciones, manteniendo el enfoque en la verdad y en el amor. La presencia del Espíritu transforma las relaciones, conduce al perdón y promueve la reconciliación. De esta manera, la vida comunitaria se convierte en testimonio vivo de la obra de Dios en el mundo. Esta actuación del Espíritu también establece límites claros entre la verdad revelada y las distorsiones que surgen a lo largo del tiempo. Las Escrituras muestran que no toda experiencia espiritual procede de Dios, y es el Espíritu quien concede discernimiento para reconocer lo que es auténtico. Espiritualmente, lo que sucede es la preservación de la fe contra engaños sutiles. Dios revela que la verdad no cambia según la cultura o la conveniencia humana. El Espíritu conduce a la fidelidad a las Escrituras, manteniendo a Cristo como centro y criterio. Esta acción protege el corazón del creyente de la superficialidad y de la confusión espiritual. La fe madura en cuando aprende a escuchar, evaluar y permanecer en la verdad. Así, Dios se muestra como aquel que guía con claridad y no abandona a su pueblo a la inestabilidad. Además, el Espíritu Santo orienta al creyente en cuanto a la misión en el mundo. Él no es dado solo para edificación interior, sino para testimonio público. Espiritualmente, esto revela que la fe cristiana no es pasiva ni privada. El Espíritu capacita para anunciar la verdad con firmeza y humildad, incluso en contextos de oposición. Dios se revela como Señor de la historia, que actúa por medio de personas comunes para cumplir propósitos eternos. Esta misión no depende de la elocuencia ni de la fuerza humana, sino de la presencia de Dios que convence y transforma. El Espíritu sostiene el testimonio incluso cuando los resultados no son inmediatos. De esta manera, la Iglesia permanece fiel a su vocación a lo largo de las generaciones. Con el avance de la revelación bíblica, se hace claro que el Espíritu Santo no actúa solo en momentos extraordinarios, sino en la vida común de los que creen. Él orienta elecciones, moldea conciencias y conduce a decisiones que reflejan la voluntad de Dios. Espiritualmente, lo que ocurre es la integración de la fe con todas las áreas de la vida. No existe separación entre lo sagrado y lo cotidiano. Dios revela que su presencia alcanza el trabajo, las relaciones, el silencio y las responsabilidades diarias. El Espíritu enseña a vivir de manera coherente, incluso cuando no hay reconocimiento externo. Esta actuación silenciosa confirma que la transformación verdadera no se exhibe, sino que se vive. La fe madura cuando aprende a obedecer sin necesidad de visibilidad. Al mismo tiempo, el Espíritu confronta todo aquello que intenta ocupar el lugar de Dios en el corazón humano. Las Escrituras muestran que la idolatría no se limita a imágenes, sino que incluye cualquier confianza que sustituye la soberanía divina. Espiritualmente, el Espíritu revela estas distorsiones con claridad y firmeza. Dios se muestra celoso de aquello que formó para sí. El confrontamiento no busca condenar, sino liberar el corazón de dependencias falsas. El Espíritu conduce al arrepentimiento genuino, que no es solo un cambio de comportamiento, sino una realineación
alineación interior. Esta obra revela que la libertad espiritual no consiste en hacer lo que se desea, sino en vivir conforme a la verdad de Dios. Así, la fe se vuelve cada vez más centrada en quién es Dios y no en lo que Él puede ofrecer. Esta centralidad en Dios también redefine la forma en que el creyente comprende el tiempo y la espera. El Espíritu enseña que no todo se resuelve de manera inmediata y que el obrar de Dios sigue propósitos más amplios que la urgencia humana. Espiritualmente, lo que ocurre es la formación de una fe paciente y confiada. Dios revela que no está retrasado ni es indiferente, sino que actúa soberanamente incluso cuando no hay señales visibles. El Espíritu sostiene el corazón para no desistir ni adelantarse de manera precipitada. Esta espera no es pasividad, sino confianza activa en la fidelidad divina. La fe madura cuando aprende a permanecer firme sin controlar los resultados. Así, el tiempo deja de ser enemigo y pasa a ser instrumento en las manos de Dios. El Espíritu también revela la fragilidad humana de forma honesta y restauradora. Él no encubre límites, sino que los expone para que la dependencia de Dios sea fortalecida. Espiritualmente, esto impide la construcción de una fe basada en la autosuficiencia. Dios se revela como aquel que sostiene a los débiles y corrige a los que se desvían sin rechazarlos. El Espíritu actúa mostrando que la gracia no elimina la responsabilidad, sino que capacita para vivirla. Esta conciencia genera humildad y vigilancia continua. La fe deja de ser sostenida por la confianza en uno mismo y pasa a estar firmada en la fidelidad de Dios. Así, el creyente aprende que la verdadera fuerza espiritual nace de la dependencia constante del Espíritu. Esta dependencia continua del Espíritu también moldea la forma en que el creyente lidia con la verdad. Las Escrituras muestran que la verdad revelada por Dios no es solo informativa, sino transformadora. El Espíritu conduce a la comprensión progresiva de esta verdad, iluminando el entendimiento y confrontando áreas que aún no han sido sometidas a Dios. Espiritualmente, lo que ocurre es un proceso constante de alineación interior. Dios revela que conocer la verdad implica vivir conforme a ella. El Espíritu no permite que la fe se reduzca a conocimiento intelectual. Él llama a la obediencia práctica y a la coherencia entre lo que se cree y lo que se vive. Esta acción continua protege el corazón de la superficialidad espiritual y conduce a una fe sólida y madura. Además, el Espíritu Santo actúa preparando al creyente para enfrentar la realidad del mundo sin conformarse a ella. Él enseña a discernir valores, elecciones y caminos a la luz de la voluntad de Dios. Espiritualmente, esto revela que la fe cristiana no se adapta pasivamente a las presiones externas. Dios se muestra como Señor absoluto, cuya verdad permanece incluso cuando contradice expectativas culturales. El Espíritu fortalece la conciencia para permanecer fiel sin agresividad y sin concesiones. Esta firmeza no nace del orgullo, sino de la convicción interior producida por la presencia divina. Así, el creyente aprende a vivir en el mundo sin pertenecer a él, reflejando la soberanía de Dios en medio de las realidades humanas. Esta actuación del Espíritu también redefine la comprensión de la libertad espiritual. Las Escrituras muestran que la verdadera libertad no consiste en la ausencia de límites, sino en vivir conforme al orden establecido por Dios. El Espíritu libera al ser humano del dominio del pecado, no para una vida sin dirección, sino para una vida alineada con la verdad. Espiritualmente, lo que ocurre es la restauración del propósito original de la creación humana. Dios revela que la obediencia no es opresión, sino camino de vida. El Espíritu conduce el corazón a desear aquello que agrada a Dios, transformando voluntades antes desordenadas. Esta libertad interior no depende de circunstancias externas, sino de la presencia de Dios que gobierna el interior. Así, la fe deja de vivirse como carga y pasa a experimentarse como respuesta consciente al amor divino. El Espíritu también enseña al creyente a lidiar con la realidad del pecado de forma madura y responsable. Él no minimiza la gravedad del pecado, pero señala continuamente hacia la gracia restauradora de Dios. Espiritualmente, esto impide tanto la culpa paralizante como la permisividad
y responsable. Dios se revela justo y misericordioso al mismo tiempo. El Espíritu conduce al arrepentimiento verdadero que genera cambio concreto y renovación interior. Esta obra revela que la santificación es un proceso continuo, sostenido por la fidelidad de Dios. El creyente aprende a caminar con vigilancia, sin desesperación, confiando en que Dios es fiel para completar la obra iniciada. Así, la vida de fe se desarrolla con equilibrio, firmeza y esperanza. Esta esperanza sostenida por el Espíritu también redefine la manera en que el creyente contempla su propia historia personal. Las Escrituras revelan que nada en la vida de aquel que pertenece a Dios es desperdiciado ni desconectado del propósito divino. El Espíritu actúa integrando pasado, presente y futuro bajo la soberanía de Dios. Espiritualmente, lo que ocurre es la sanación de la fragmentación interior. Dios revela que no solo perdona el pasado, sino que lo redime, utilizando incluso fallos y dolores para formar madurez espiritual. El Espíritu conduce el corazón a comprender que la gracia no borra la historia, sino que la transforma. Esta comprensión genera paz y confianza, liberando de la culpa y del miedo. La fe pasa a contemplar la propia vida como parte de una obra mayor conducida por Dios. Al mismo tiempo, el Espíritu Santo fortalece la esperanza futura revelada en las Escrituras. Él señala hacia la restauración final de todas las cosas, recordando que la historia no avanza hacia el caos, sino hacia la consumación del propósito de Dios. Espiritualmente, esto sostiene al creyente en medio de las limitaciones del presente. Dios revela que la realidad visible no es definitiva. El Espíritu confirma que existe un futuro garantizado por la fidelidad divina. Esta esperanza no genera huida de la realidad, sino perseverancia responsable. El creyente aprende a vivir en el presente con los ojos firmes en lo que Dios prometió. Así, la fe se vuelve resistente, equilibrada y profundamente anclada en la soberanía de Dios. Esta perspectiva eterna también transforma la forma en que el creyente comprende el valor de su propia vida. Las Escrituras muestran que la dignidad humana no se encuentra en el desempeño, el reconocimiento o la utilidad social, sino en el hecho de ser morada del Espíritu de Dios. Espiritualmente, lo que ocurre es la restauración del sentido correcto de identidad. Dios revela que el ser humano no está definido por sus logros ni por sus fracasos, sino por la relación que mantiene con el Creador. El Espíritu testimonia interiormente esta filiación, generando seguridad y responsabilidad. Esta identidad no produce arrogancia, sino reverencia. El creyente pasa a vivir con conciencia de que su vida tiene peso espiritual y propósito eterno. Así, cada elección, actitud y palabra pasan a ser vistas a la luz de la presencia de Dios que habita en el interior. Esta misma presencia del Espíritu también confronta la superficialidad espiritual y llama al creyente a la madurez. Las Escrituras dejan claro que Dios no se agrada de una fe inestable o meramente emocional. Espiritualmente, el Espíritu conduce al crecimiento, a la constancia y a la responsabilidad espiritual. Dios revela que espera un pueblo que comprenda su voluntad y viva conforme a ella. El Espíritu enseña a discernir entre lo esencial y lo secundario, entre la verdad y aquello que solo parece espiritual. Esta madurez no es resultado del paso del tiempo, sino de la sumisión continua a la verdad. La fe se profundiza cuando el creyente aprende a escuchar, obedecer y permanecer, incluso cuando eso exige renuncia. Así, la vida espiritual deja de ser reactiva y pasa a estar firmemente arraigada en Dios. Esta madurez conduce al creyente a una comprensión más clara de la soberanía de Dios sobre todas las cosas. Las Escrituras revelan que nada escapa a su gobierno, aunque no todo sea comprendido de inmediato. El Espíritu trabaja para ajustar la percepción humana a la realidad divina, enseñando a confiar incluso cuando no hay explicaciones completas. Espiritualmente, lo que ocurre es el abandono de la necesidad de control. Dios se revela como aquel que reina con justicia y sabiduría perfectas. El Espíritu conduce el corazón a descansar en esta verdad, no con resignación pasiva, sino con confianza activa. Esta soberanía no anula la responsabilidad humana, sino que la coloca en su
su lugar correcto. La fe madura cuando reconoce que Dios es Señor del tiempo, de la historia y del destino, y que su voluntad es siempre buena, incluso cuando no resulta inmediatamente agradable. Al mismo tiempo, el Espíritu Santo orienta al creyente a vivir esta soberanía de manera práctica, marcada por la fidelidad en las cosas pequeñas. Las Escrituras muestran que la obediencia cotidiana es expresión concreta de la confianza en Dios. Espiritualmente, lo que ocurre es la integración entre creencia y práctica. Dios revela que la fe verdadera se manifiesta en actitudes simples, constantes y coherentes. El Espíritu fortalece para permanecer fiel cuando no hay aplauso, recompensa inmediata ni visibilidad. Esta fidelidad silenciosa revela un corazón alineado con la voluntad divina. Así, la vida cristiana deja de ser episódica y pasa a ser continua, sostenida por la presencia de Dios en cada detalle de la existencia. Esta fidelidad, sostenida por el Espíritu, también redefine la manera en que el creyente enfrenta decisiones y caminos. Las Escrituras muestran que Dios no conduce a su pueblo por impulsos momentáneos, sino por discernimiento formado en la verdad. Espiritualmente, lo que ocurre es la maduración de la conciencia espiritual. El Espíritu orienta no solo mediante señales externas, sino por la formación interior del carácter conforme a la voluntad de Dios. Dios revela que su dirección no es confusa ni contradictoria. El Espíritu enseña a evaluar motivaciones, consecuencias y propósitos a la luz de la verdad revelada. Esta conducción no elimina elecciones difíciles, pero ofrece claridad para caminar con responsabilidad. Así, la fe aprende a decidir con reverencia, no por miedo ni prisa, sino por confianza en la sabiduría divina. Esta claridad también protege al creyente de una fe basada en experiencias aisladas. Las Escrituras señalan que la vida espiritual no se sostiene en momentos extraordinarios, sino en comunión constante con Dios. Espiritualmente, el Espíritu conduce a la estabilidad, evitando extremos emocionales y oscilaciones constantes. Dios se revela fiel en lo ordinario, no solo en lo extraordinario. El Espíritu enseña que la perseverancia diaria tiene más valor que manifestaciones pasajeras. Esta comprensión profundiza la fe y fortalece el corazón frente a las variaciones de la vida. El creyente aprende a reconocer la presencia de Dios incluso cuando no hay sensaciones intensas. Así, la fe se vuelve firme, arraigada y capaz de atravesar el tiempo sin perderse. Esta estabilidad espiritual conduce al creyente a una comprensión más profunda de la obra continua de Dios en el mundo. Las Escrituras revelan que Dios no actúa solo en acontecimientos llamativos, sino que sostiene toda la creación de forma constante. El Espíritu mantiene el orden, preserva la vida y dirige la historia conforme a la voluntad divina. Espiritualmente, lo que ocurre es la ampliación de la visión del creyente sobre la realidad. Dios revela que su acción no se limita a lo visible o extraordinario. El Espíritu enseña a reconocer la fidelidad divina en los procesos largos y silenciosos. Esta percepción genera reverencia y confianza. La fe pasa a contemplar el mundo no como un espacio abandonado, sino como territorio continuamente sostenido por la presencia de Dios. Esta comprensión también transforma la manera en que el creyente responde a las injusticias y a las imperfecciones del mundo. Las Escrituras muestran que el mal aún actúa, pero no gobierna. Espiritualmente, el Espíritu revela que la victoria final ya fue establecida en Cristo, aunque su plenitud aún esté por venir. Dios se muestra justo y paciente, permitiendo el tiempo necesario para que su propósito se cumpla. El Espíritu sostiene el corazón para no volverse amargo ni indiferente. Él conduce a una esperanza activa que actúa con justicia, misericordia y fidelidad. Esta postura no niega el dolor del presente, pero se afirma en la certeza del futuro prometido. Así, la fe se mantiene firme sin endurecerse. Esta esperanza activa también redefine la forma en que el creyente entiende su responsabilidad delante de Dios. Las Escrituras dejan claro que la gracia no elimina el llamado a la fidelidad, sino que lo profundiza. Espiritualmente, el Espíritu conduce a una vida consciente delante de Dios, en la que cada decisión se toma a la luz de la verdad revelada. Dios se muestra cercano y atento, no como un vigilante opresor, sino como
como un padre que forma y corrige. El Espíritu enseña que vivir delante de Dios es vivir con integridad, incluso cuando nadie observa. Esta conciencia no produce miedo, sino reverencia. La fe madura cuando el creyente aprende que su vida es respuesta continua a la iniciativa divina. Así, responsabilidad y confianza caminan juntas, sostenidas por la presencia de Dios. Al mismo tiempo, el Espíritu Santo orienta al creyente a tratar la fragilidad de los demás de la misma manera en que él mismo fue tratado por la gracia. Las Escrituras revelan que Dios trata al ser humano con paciencia y verdad, sin relativizar el error ni destruir al pecador. Espiritualmente, el Espíritu forma un corazón que refleja este carácter. Dios se revela como aquel que restaura sin condescendencia y corrige sin crueldad. El Espíritu enseña a ejercer discernimiento acompañado de misericordia. Esta postura protege la fe del orgullo espiritual y de la dureza del corazón. La vida comunitaria se fortalece cuando la verdad se vive con amor y responsabilidad. Así, la presencia del Espíritu se hace visible en la forma en que el creyente se relaciona con el prójimo. Esta formación interior conduce al creyente a comprender que la obra del Espíritu no es solo correctiva, sino profundamente formativa. Las Escrituras muestran que Dios no actúa únicamente para remover el error, sino para edificar algo nuevo y sólido en el interior humano. Espiritualmente, el Espíritu trabaja estableciendo convicciones firmes y no opiniones inestables. Dios revela que la fe verdadera se construye a lo largo del tiempo, mediante enseñanza, disciplina y comunión constante con la verdad. El Espíritu graba esta verdad en el corazón, convirtiéndola en fundamento para la vida. Esta formación no es apresurada ni superficial. Ella prepara al creyente para permanecer fiel en contextos adversos. Así, la fe deja de depender de circunstancias favorables y pasa a sostenerse en aquello que Dios ya reveló. Esta obra formativa también esclarece el propósito de la obediencia cristiana. Las Escrituras muestran que obedecer a Dios no es un fin en sí mismo, sino una respuesta a lo que Él ya hizo. Espiritualmente, el Espíritu conduce al creyente a obedecer por convicción y no por obligación. Dios se revela como aquel que actúa primero, ofreciendo gracia antes de exigir fidelidad. El Espíritu mantiene viva esta secuencia, impidiendo que la fe se transforme en legalismo o en descuido. La obediencia pasa a ser expresión de confianza y gratitud. Esta postura genera una vida coherente, estable y espiritualmente saludable. Así, la fe se manifiesta como relación viva y no como cumplimiento mecánico de normas. Esta comprensión relacional de la fe también redefine la manera en que el creyente entiende la oración y la comunión con Dios. Las Escrituras revelan que la oración no es un intento de convencer a Dios, sino una respuesta a su iniciativa continua. Espiritualmente, el Espíritu conduce al creyente a una comunión sincera, alineada con la voluntad divina. Dios se revela accesible, presente y atento, y no distante o indiferente. El Espíritu enseña a orar con discernimiento, sumisión y confianza, moldeando los deseos conforme a la verdad revelada. Esta comunión no depende de fórmulas, sino de una relación viva. La fe madura cuando la oración se convierte en un espacio de alineación interior y no de negociación. Así, el creyente aprende a vivir delante de Dios con sinceridad, reverencia y descanso. Al mismo tiempo, el Espíritu Santo aclara el lugar de la palabra de Dios en la vida cristiana. Las Escrituras muestran que la verdad revelada no es solo un registro histórico, sino un instrumento vivo de transformación. Espiritualmente, el Espíritu ilumina el entendimiento para que la palabra sea comprendida y aplicada con fidelidad. Dios se revela como aquel que habla de forma clara y suficiente. El Espíritu protege el corazón contra interpretaciones distorsionadas y lecturas superficiales. Él conduce a una obediencia inteligente que une comprensión y práctica. Esta centralidad de la palabra sostiene la fe a lo largo del tiempo y preserva a la Iglesia de la confusión. Así, la vida espiritual permanece firmada no en opiniones, sino en la verdad revelada por Dios. Esta fidelidad a la palabra conduce al creyente a una comprensión más clara del papel del Espíritu en la interpretación de la realidad. Las Escrituras muestran que el Espíritu no revela nuevas
nuevas verdades desconectadas, sino que profundiza la comprensión de aquello que Dios ya reveló. Espiritualmente, lo que ocurre es la formación de una mirada espiritual madura. Dios se revela coherente consigo mismo a lo largo de toda la historia bíblica. El Espíritu enseña a reconocer esta unidad, evitando lecturas fragmentadas o contradictorias. Esta claridad protege la fe de modas y de interpretaciones convenientes. El creyente aprende a someter su percepción a la verdad y no lo contrario. Así la fe se vuelve estable, arraigada y capaz de discernir con sobriedad lo que procede de Dios. Esta sobriedad espiritual también moldea la manera en que el creyente enfrenta tiempos de aparente silencio de Dios. Las Escrituras muestran que el silencio no significa ausencia, sino muchas veces profundización de la fe. Espiritualmente, el Espíritu sostiene el corazón para permanecer fiel, incluso cuando no hay respuestas inmediatas. Dios se revela presente también en la espera, formando una confianza madura. El Espíritu enseña que la fe no depende de sensaciones constantes, sino de la certeza en el carácter de Dios. Esta experiencia profundiza la reverencia y fortalece la perseverancia. El creyente aprende a confiar en lo que Dios ya reveló, incluso cuando aún no ve el resultado. Así, la fe madura en profundidad y consistencia. Esta perseverancia silenciosa prepara al creyente para comprender la fidelidad de Dios a lo largo de toda la historia de la redención. Las Escrituras revelan que Dios no cambia conforme a las generaciones ni abandona sus propósitos frente a la resistencia humana. Espiritualmente, el Espíritu enseña a leer la historia a la luz de la constancia divina. Dios se revela como aquel que cumple lo que promete, incluso cuando el cumplimiento no sigue el ritmo humano. El Espíritu sostiene esta confianza, mostrando que cada etapa de la historia apunta hacia la restauración final. Esta visión impide el desánimo y fortalece la esperanza. La fe madura cuando aprende a confiar en el Dios que actúa de manera continua y fiel, incluso cuando el progreso parece lento. Esta lectura de la historia conduce al creyente a comprender el lugar de la Iglesia en el plan de Dios. Las Escrituras muestran que la Iglesia no es un fin en sí misma, sino instrumento de la acción divina en el mundo. Espiritualmente, el Espíritu forma una conciencia colectiva alineada con el propósito de Dios. Dios se revela como aquel que llama a un pueblo a testimoniar su verdad mediante la vida y no solo mediante palabras. El Espíritu capacita a la Iglesia para permanecer fiel en contextos diversos, sin perder su identidad. Esta vocación no depende del poder institucional, sino de la presencia viva de Dios en su pueblo. Así, la Iglesia se mantiene como señal visible de la obra invisible de Dios en la historia. Esta conciencia del llamado de la Iglesia también redefine la manera en que el creyente entiende el testimonio. Las Escrituras revelan que testimoniar no es solo hablar acerca de Dios, sino vivir de forma coherente con aquello que Él reveló. Espiritualmente, el Espíritu moldea actitudes que reflejan el carácter de Cristo en la vida cotidiana. Dios se revela por medio de vidas transformadas, y no solo por discursos correctos. El Espíritu conduce a la integridad, a la humildad y a la fidelidad en contextos comunes. Este testimonio silencioso muchas veces comunica más que las palabras. La fe se vuelve visible en la manera de actuar, reaccionar y perseverar. Así, la presencia de Dios se manifiesta a través de una vida alineada con la verdad. Esta coherencia interior también prepara al creyente para enfrentar la oposición sin perder la identidad espiritual. Las Escrituras muestran que la fidelidad a Dios no siempre es recibida con aceptación. Espiritualmente, el Espíritu fortalece para permanecer firme sin volverse agresivo ni resentido. Dios se revela como aquel que sostiene a su pueblo en medio de la resistencia. El Espíritu enseña a responder con verdad y mansedumbre sin comprometer la convicción. Esta postura revela madurez espiritual y confianza en la soberanía divina. La fe no depende de la aprobación externa, sino de la certeza interior producida por la presencia de Dios. Así, el creyente aprende a permanecer fiel, incluso cuando ello exige perseverancia silenciosa. Esta fidelidad en medio de la oposición también profundiza la comprensión del creyente acerca de la victoria de Cristo. Las Escrituras
Escrituras revelan que esta victoria no se manifiesta solo en dominio visible, sino en fidelidad mantenida hasta el fin. Espiritualmente, el Espíritu enseña que vencer a la luz de Dios es permanecer fiel incluso cuando el costo es alto. Dios se revela como aquel que triunfa no por la fuerza, sino por la verdad. El Espíritu sostiene esta fidelidad, recordando que la victoria final ya fue garantizada en la resurrección de Cristo. Esta comprensión libera la fe de la necesidad de demostrar poder inmediato. El creyente aprende a confiar en que Dios gobierna incluso cuando el escenario parece contrario. Así, la esperanza permanece firme, no basada en resultados inmediatos, sino en la fidelidad de Dios. Esta esperanza fundamentada conduce al creyente a vivir con responsabilidad frente al futuro. Las Escrituras muestran que la expectativa de la restauración final no produce huida de la realidad, sino compromiso con la fidelidad en el presente. Espiritualmente, el Espíritu orienta a vivir de manera vigilante, consciente y perseverante. Dios se revela como aquel que conduce la historia hacia el cumplimiento pleno de su propósito. El Espíritu recuerda que cada generación participa de este plan mediante la obediencia diaria. Esta conciencia da sentido a las decisiones y fortalece la perseverancia. La fe pasa a vivirse con sobriedad y esperanza, sin ansiedad ni descuido. Así, el creyente camina en el tiempo con los ojos firmes en la promesa de Dios. Esta caminata consciente en el tiempo también profundiza la comprensión del creyente acerca de la fidelidad de Dios frente a la fragilidad humana. Las Escrituras revelan que Dios conoce plenamente las limitaciones de aquellos a quienes llama y no se sorprende por sus debilidades. Espiritualmente, el Espíritu enseña que la gracia no es permiso para la negligencia, sino sustento para la perseverancia. Dios se revela como aquel que permanece fiel, incluso cuando el ser humano vacila. El Espíritu actúa restaurando, corrigiendo y fortaleciendo sin abandonar la obra iniciada. Esta constancia divina genera seguridad y reverencia. La fe madura cuando aprende a depender continuamente de Dios, reconociendo que toda firmeza espiritual nace de su fidelidad y no de la capacidad humana. Esta seguridad fundamentada en Dios conduce al creyente a una postura de vigilancia equilibrada. Las Escrituras muestran que vivir por la fe no es vivir en tensión constante, sino en atención responsable a la verdad revelada. Espiritualmente, el Espíritu forma un corazón atento, que discierne los tiempos y permanece fiel sin ansiedad. Dios se revela como aquel que sostiene el presente y garantiza el futuro. El Espíritu enseña a vivir con sobriedad, evitando tanto la complacencia como el miedo. Esta vigilancia no paraliza, sino que orienta. La fe se expresa en constancia, prudencia y confianza. Así, el creyente aprende a vivir cada día delante de Dios, consciente de su presencia y firme en su promesa. Esta constancia delante de Dios también redefine la manera en que el creyente comprende el propósito de su propia existencia. Las Escrituras revelan que la vida humana no es un acontecimiento aislado, sino parte de un plan mayor conducido por la voluntad divina. Espiritualmente, el Espíritu conduce al creyente a comprender que vivir es responder al llamado de Dios en cada etapa del camino. Dios se revela como aquel que da sentido al existir, no solo al inicio o al final, sino a todo el recorrido. El Espíritu orienta hacia una vida alineada con este propósito, en la que nada es insignificante cuando se vive delante de Dios. Esta comprensión genera responsabilidad y paz. La fe madura cuando entiende que cada día es una oportunidad de fidelidad y no de autopromoción. Esta visión de propósito también transforma la manera en que el creyente enfrenta limitaciones y frustraciones. Las Escrituras muestran que Dios actúa incluso cuando los resultados no corresponden a las expectativas humanas. Espiritualmente, el Espíritu enseña que la fidelidad no depende del éxito visible. Dios se revela como aquel que valora la obediencia por encima de los resultados. El Espíritu sostiene el corazón para permanecer fiel cuando los frutos no son inmediatamente percibidos. Esta postura protege la fe de la decepción y del desaliento. El creyente aprende a confiar en que Dios trabaja de forma profunda y silenciosa. Así, la fe se mantiene firme, anclada en
el carácter de Dios y no en las circunstancias. Esta confianza silenciosa conduce al creyente a una comprensión más profunda de la obra continua del Espíritu hasta el fin de la historia. Las Escrituras revelan que el Espíritu no solo inicia la obra de Dios en el corazón humano, sino que la sostiene hasta su consumación. Espiritualmente, lo que ocurre es la seguridad de que la fe no depende de la constancia humana, sino de la fidelidad divina. Dios se revela como aquel que completa aquello que comenzó. El Espíritu actúa preservando, corrigiendo y fortaleciendo a lo largo de toda la jornada. Esta certeza genera descanso interior y perseverancia. La fe madura cuando entiende que no camina sola, sino que es sostenida por la presencia permanente de Dios. Así, el creyente vive con confianza serena, sabiendo que la obra de Dios no será interrumpida. Esta obra sustentadora también apunta a la restauración final prometida en las Escrituras. El Espíritu mantiene viva la esperanza de la consumación de todas las cosas, cuando la creación será plenamente restaurada. Espiritualmente, Él enseña que el presente no es definitivo, sino preparatorio. Dios se revela como Señor de la historia, conduciendo todo hacia el cumplimiento de su voluntad perfecta. El Espíritu dirige la mirada más allá de las limitaciones actuales, sin despreciar la responsabilidad de la hora. Esta esperanza no produce huida, sino fidelidad hasta el fin. La fe se afirma en la certeza de que Dios traerá a la luz aquello que hoy se vive en confianza. Esta expectativa de la restauración final también redefine la manera en que el creyente contempla la creación. Las Escrituras revelan que el mundo no fue abandonado por Dios, sino que está incluido en su plan de redención. Espiritualmente, el Espíritu enseña que la creación aguarda la manifestación plena de la obra divina. Dios se revela como creador fiel, que no desiste de aquello que hizo. El Espíritu conduce a una postura de reverencia frente a la vida y al orden creado, reconociendo que todo pertenece a Dios. Esta comprensión impide tanto la indiferencia como la idolatría de la creación. La fe madura cuando reconoce que toda la realidad está bajo el gobierno divino y camina hacia la restauración prometida. Esta visión abarcadora conduce al creyente a vivir con esperanza responsable en el presente. Las Escrituras muestran que la certeza del futuro no disminuye el valor de la hora, sino que lo profundiza. Espiritualmente, el Espíritu orienta a vivir cada día con fidelidad, sabiendo que nada hecho en Dios es inútil. Dios se revela como aquel que ve lo oculto y honra la perseverancia silenciosa. El Espíritu fortalece para permanecer firme hasta el fin, incluso cuando el camino es largo. Esta esperanza sostiene la fe sin ansiedad y sin acomodación. Así, el creyente camina en el tiempo con confianza serena, aguardando la plenitud de la obra de Dios. Esta confianza serena profundiza la comprensión del creyente acerca de la comunión eterna con Dios prometida en las Escrituras. El Espíritu testimonia que el destino final de la fe no es solo la restauración de la creación, sino la plena morada de Dios con su pueblo. Espiritualmente, lo que ocurre es el fortalecimiento de una esperanza que trasciende la muerte y el tiempo. Dios se revela como aquel que desea comunión continua y no distancia. El Espíritu confirma que esta promesa ya comienza a ser experimentada ahora, de forma parcial, en el interior de los que creen. Esta certeza transforma la manera de enfrentar la finitud de la vida. La fe madura cuando comprende que la muerte no es ruptura definitiva, sino tránsito dentro del propósito soberano de Dios. Así, el creyente vive con reverencia y paz, sabiendo que pertenece eternamente a Dios. Esta perspectiva eterna conduce al creyente a un silencio reverente delante de la grandeza de Dios. Las Escrituras muestran que, ante todo lo que fue revelado, la respuesta adecuada no es la exaltación humana, sino la humildad y la adoración consciente. Espiritualmente, el Espíritu conduce a un reconocimiento profundo de la soberanía divina sobre todas las cosas. Dios se revela suficiente, fiel e inmutable del principio al fin. Esta comprensión no produce estancamiento, sino transformación continua de la manera de vivir. La fe deja de ser solo entendimiento y pasa a ser postura interior delante de Dios. El creyente aprende a vivir con los ojos puestos en lo eterno, los pies
pies firmes en el presente y el corazón sometido a la voluntad divina. Este silencio interior formado por el Espíritu moldea la manera en que el creyente pasa a percibir su propia vida delante de Dios. Las Escrituras revelan que, cuando la soberanía divina es comprendida, cesan los intentos de justificarse o de controlar el futuro. Espiritualmente, el Espíritu conduce el corazón a un descanso consciente, en el que la fe ya no necesita afirmarse por palabras ni por pruebas externas. Dios se revela como aquel que sostiene todo sin esfuerzo y gobierna sin ansiedad. El Espíritu enseña que confiar es rendirse a la verdad ya revelada. Esta postura transforma la manera de vivir, actuar y esperar. La fe madura cuando aprende a permanecer en Dios sin ruido interior. Así, la vida pasa a ser vivida delante de Él con reverencia silenciosa y confianza firme. Esta confianza final apunta al sentido último de toda la historia bíblica. Desde la eternidad, pasando por la creación, por la acción del Espíritu en Israel, por la revelación plena en Cristo y por la vida de la Iglesia, Dios revela un único movimiento continuo. Espiritualmente, todo converge hacia la restauración plena de la comunión entre Dios y la humanidad. El Espíritu Santo se revela como el vínculo vivo de esta obra, conduciendo el caos al orden, el polvo a la morada divina y la promesa a su cumplimiento. Esta verdad no solo informa, sino que redefine la percepción del tiempo, de la fe y de la propia existencia. Ante ello, al lector le queda reconocer que no se trata solo de comprender, sino de ser transformado. La revelación de Dios exige una respuesta silenciosa, rendida y profundamente real. Esta respuesta silenciosa ante la revelación de Dios también redefine la manera en que el creyente comprende su propia fe. Las Escrituras muestran que la fe no es un esfuerzo por alcanzar a Dios, sino la acogida de lo que Él ya reveló. Espiritualmente, el Espíritu conduce a abandonar la ilusión del control y del mérito. Dios se revela como aquel que se da a conocer por iniciativa propia y no por capacidad humana. El Espíritu confirma interiormente esta verdad, estableciendo seguridad y humildad. La fe madura cuando deja de ser búsqueda ansiosa y se convierte en confianza obediente. Esta postura no genera pasividad, sino fidelidad tranquila. Así, el creyente aprende a vivir no intentando sostener la fe, sino siendo sostenido por Dios. Esta comprensión final conduce el corazón a una reverencia profunda y transformadora. Desde antes de la creación hasta la consumación futura, Dios revela su constancia, su presencia y su propósito eterno. Espiritualmente, el Espíritu Santo permanece como testigo vivo de esta obra, habitando, guiando y preservando a los que creen. Lo que fue revelado no cambia solo el entendimiento, sino la manera de vivir, de esperar y de permanecer. La fe pasa a ver a Dios como centro de toda la realidad, el tiempo como instrumento de su voluntad y la vida como respuesta a su gracia. Ante esta verdad, no hay necesidad de una conclusión ruidosa. La revelación conduce al silencio, a la sumisión y a una transformación interior que permanece. Esta transformación interior, sostenida por el Espíritu, conduce al creyente a vivir con conciencia clara de la presencia de Dios en todo tiempo. Las Escrituras revelan que Dios no se manifiesta solo en momentos decisivos, sino que acompaña cada etapa del camino. Espiritualmente, el Espíritu enseña a reconocer esta presencia constante que orienta, corrige y consuela. Dios se revela fiel no solo al inicio de la fe, sino en su continuidad diaria. Esta conciencia genera reverencia sin miedo y confianza sin presunción. La fe madura cuando aprende a vivir delante de Dios con sencillez y verdad. Así, la vida deja de estar fragmentada y pasa a integrarse bajo el gobierno divino. Esta integración final apunta al propósito mayor de toda la revelación bíblica. Desde la eternidad hasta la restauración prometida, Dios se muestra como aquel que llama a la creación a la comunión consigo. Espiritualmente, el Espíritu Santo permanece como la señal viva de esta intención divina, uniendo a Dios y a la humanidad de forma real y transformadora. Lo que fue revelado a lo largo de la historia no se limita a información teológica, sino que exige una respuesta existencial. La fe cristiana se presenta como una vida vivida delante
delante de Dios, sostenida por su presencia y orientada por su verdad. Ante esta realidad, el lector es conducido a un silencio profundo, donde comprender y vivir se vuelven inseparables. Esta conciencia continua de la presencia de Dios también redefine la manera en que el creyente comprende el fin de su jornada. Las Escrituras revelan que el término de la vida no representa pérdida de sentido, sino el cumplimiento del propósito para el cual Dios condujo cada paso. Espiritualmente, el Espíritu enseña que el fin no es ruptura, sino consumación dentro de la fidelidad divina. Dios se revela como aquel que guarda a sus hijos desde el principio hasta el fin, sin falla ni olvido. Esta certeza elimina el miedo a lo desconocido y establece una paz profunda. La fe madura cuando comprende que toda la caminata estuvo bajo el cuidado soberano de Dios. Así, el creyente vive y espera con confianza serena, seguro de que nada escapa a las manos de aquel que gobierna todo. Ante todo lo que fue revelado, permanece clara la verdad central. El Espíritu Santo siempre fue el vínculo vivo entre Dios y la humanidad. Desde la eternidad, pasando por la creación, por la historia de Israel, por la revelación plena en Cristo y por la vida de la Iglesia, Él conduce todo con fidelidad silenciosa. Espiritualmente, esta revelación no llama a una explicación excesiva, sino a una rendición consciente. Dios se muestra suficiente, presente y soberano en todo tiempo. Esta verdad no solo informa, sino que transforma la manera de ver a Dios, el tiempo, la fe y la propia vida. La respuesta final no es ruido, sino silencio reverente ante un Dios que siempre estuvo presente y siempre lo estará. Esta rendición silenciosa ante la soberanía de Dios conduce al creyente a una comprensión definitiva de la fe, como relación viva y sostenida por la presencia divina. Las Escrituras revelan que Dios no busca solo ser conocido, sino habitado. Espiritualmente, el Espíritu Santo confirma esta verdad en el interior humano, estableciendo comunión real y continua. Dios se revela no como concepto distante, sino como presencia que gobierna, orienta y sostiene. Esta conciencia transforma la manera de vivir el presente, de interpretar el pasado y de esperar el futuro. La fe deja de ser reacción a las circunstancias y pasa a ser permanencia en Dios. Así, el creyente aprende a vivir con el corazón anclado en lo que no cambia, incluso cuando todo a su alrededor se transforma. Al final de esta revelación, se vuelve evidente que lo que Dios comunicó en las Escrituras no fue solo información acerca de sí mismo, sino un llamado a una transformación profunda. Desde la eternidad hasta la consumación, el Espíritu Santo conduce la creación, la redención y la vida de la fe en un único movimiento fiel. Esta verdad no exige aplauso, sino silencio, no exige explicación excesiva, sino sumisión consciente. Dios permanece soberano, presente y activo independientemente de la respuesta humana. El lector queda delante de esta realidad con claridad suficiente para comprender y profundidad suficiente para ser transformado. Lo que fue revelado no termina aquí. Continúa operando silenciosamente en la vida de quien se rinde a esta verdad.